Estefanía Gutiérrez, estudiante de Psicología de la UNA, y el día de hoy vamos a hablar y a socializar un poco sobre sujeto, subjetividad y socialización política del curso de Psicología Política. Con mi compañero Wilmar y con mi compañera Juice. Listo. Bueno, como primero vamos a hablar un poco acerca de qué es el sujeto político. El sujeto político se encuentra sostenido en unos imaginarios alrededor de una causa política militar de izquierda o derecha, es decir, que el sujeto en investigación es un sujeto social que se inscribe en un proyecto político militar, que se funde en un colectivo cargado de significados y por medio de la decisión por la desmovilización individual de la organización armada y legal y renuncia a esa subjetividad construida. Bueno, lo que yo entiendo aquí es que es como, por ejemplo, esos jóvenes que de algún modo y por alguna razón se hicieron partícipe de alguna organización ilícita, y estas personas, en medio pues de querer un cambio para su vida, hacen como la reinserción y una negociación, por decirlo así, con el Estado para volver a su estado, a su vida civil. Y esto los hace convertirse en un sujeto político debido pues como a la historia o al reingreso como a su vida natural. Otra definición de sujeto político es, por ejemplo, que dice que al decir que el ser humano es un ser social, se afirma que es un sujeto político debido a que se constituye a partir de un proceso de socialización que se da en una relación dialéctica individuo-sociedad. Entonces, en sí, como tal, todos seríamos sujetos políticos si llegásemos a participar de los componentes políticos, es decir, si hay una persona que se relaciona mucho con el tema de las políticas, sería caracterizado como un sujeto político, pero en sí, en globalización, todos, porque hacemos participación del voto, porque exigimos nuestros derechos, porque tenemos como claro los deberes, nos hace todo ese tipo de comportamiento nos hace que seamos y nos comportamos como un sujeto político. Básicamente, pues eso es como la explicación. De pronto, compañera, otro ejemplo que podríamos hablar de sujeto político, de tener en cuenta que el sujeto político tiene algunas características, pues es un sujeto con capacidad de pensar críticamente, con capacidad de nombrar y lenguajear el mundo, con sus emociones y sentimientos para involucrarse en el destino de otros y con su voluntad personal para enfrentarse a su propio yo, para actuar con otros, por otros, para otros. Y en ese sentido, vale la pena dar un ejemplo de que es un sujeto político. Pues podríamos decir que un sujeto político podría ser un líder social o un presidente de junta de acción comunal que tiene la capacidad de involucrarse, de pensar críticamente sobre su comunidad, de involucrarse en el destino de otros y actuar con los otros. Sí, es como la relación entre un individuo natural y su relación con el Estado. Entonces, por eso dice que si somos un ser, si el ser humano es social, por ende seríamos un sujeto político todos, sino que unos tienen como una relación más estrecha que otros, pero en sí. Gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre subjetividad política. Bueno, la subjetividad política, entonces, diríamos que es el proceso por el cual uno mismo y sus acciones se convierten en el objeto de observación, a partir de examinar y comprender cómo las narrativas estructuran las propias experiencias y cómo nuestras experiencias estructuran nuestras narrativas. Hablar de subjetividad política implica no solo una configuración de sí mismo, sino que además pone en escenario el entramado simbólico que se genera con los otros, de reconocer posibilidades de acción para la libertad. En ese sentido, pues, desde mi punto de vista, creo que subjetividad política
es aquella autorreflexión que el sujeto político tiene de sí mismo y de su entorno, es aquella capacidad que tiene para él pensar, reflexionar de manera más consciente y armónica sobre su pensar y ejecutar dentro de esta colectividad que es la que pertenece y de la que hace parte. Sí, bueno, yo también comprendo que la subjetividad es básicamente como la participación que ejerce el individuo como tal, pero desde perspectivas diferentes, es decir, como por ejemplo un líder social, como se comentaba ahorita, no todos tienen la misma observación o la misma percepción sobre algo, entonces ahí es donde parte como la subjetividad política de cada individuo, por eso la subjetividad política también dice que hace parte como de la narrativa de uno mismo. Entonces, es como los comportamientos que se van desglosando a partir de la interpretación de cada persona. Hay que tener en cuenta entonces que la subjetividad política tiene algunas tramas, como la autonomía, la conciencia histórica y la posibilidad de plantarnos utopías, la reflexividad, la ampliación del círculo ético, la articulación de acción y sus narrativas, la configuración del espacio público como escenario de realización de lo político y la negociación del poder. Aquí, Son como los perfecto, sí. escenarios donde se debe participar, pues se debe practicar la política, básicamente, pues lo que entiendo. Subjetividad política. La subjetividad política es el proceso por el cual uno mismo y sus acciones se ven reflejadas en el objeto de observaciones a partir de examinar el comportamiento como las narraciones, como las narrativas, estructurar nuestras narrativas y la narrativa como la narrativa nuestra. Bueno, continuando con la exposición, daremos un concepto breve de lo que es socialización política. Tenemos que tener en cuenta que es el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se construye. Esa se ha abordado desde tres dimensiones. La primera es el proceso, el cual vincula directamente con las diversas experiencias configuradoras de la identidad social. La segunda dimensión es el producto, que se refiere a los valores y las normas dadas por las instituciones. Y como tercero tenemos el mecanismo social, que tiene como énfasis la reproducción y la transformación de una cultura política determinada. En ese sentido, considero que una socialización política pues es como aquel colectivo, aquella organización donde se ve reflejada la subjetividad política, es decir, todas aquellas creencias, toda esa autorreflexión que tiene aquel sujeto político de poder hablar de manera crítica y reflexionar sobre su realidad dentro de una sociedad. Aquí también la socialización política debemos tener en cuenta que son todas aquellas prácticas cotidianas de convivencia, ¿no? Con las diferentes instituciones y actores sociales, empezando pues desde la familia y seguido a esto desde el ciclo vital, pues la escuela, las empresas y diferentes instituciones sociales y organizaciones del gobierno. Con respecto a lo dicho con el compañero, sí, subjetividades políticas son aquellas creencias por las cuales el ser humano se desarrolla y va teniendo conocimiento sobre estos. Bueno, compañero, listo. Sí, la socialización política, pues básicamente es como la formación ciudadana, es decir, esa formación que se emprende como a la sociedad para que pueda regir y atender de cierta manera las leyes y los comportamientos políticos. Bueno, en ese sentido, pues vale la pena responder la pregunta que nos acarrea de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Pues como bien lo habíamos dicho antes, pues la socialización política es como esa colectividad que
donde interviene la subjetividad política y también determina al sujeto política. Pues hay que tener en cuenta que la socialización política, como lo habíamos dicho antes, se determina por la subjetividad que se manifiesta y se construye, y está abordada en tres dimensiones, que la que hablábamos antes. Está abordada por el proceso, por producto y como mecanismo social. Aquí es necesario aclarar que el sujeto político pues hace parte de estas organizaciones o de estas colectividades donde él tiene la potestad de autorreflexionar, de dar su propio punto de vista acerca de la realidad y de la sociedad de la que pertenece. Es decir, que haciendo parte de esta socialización política puede dar sus ideas de manera crítica y constructiva. Bueno, Con respecto a la... sí, compañera Yubis. Bueno, con respecto a la pregunta encaminada por nuestro tutor, podemos decir que estas se rigen todas en base a la construcción de un sujeto el cual sea capaz de asumir roles políticos, tanto políticos como en su vida cotidiana, de tener más conocimientos sobre lo que en realidad es la política o lo social. Sí, exacto, o sea, es como que una conlleva a la otra, ¿ya? El individuo es quien, el sujeto es como la persona, la subjetividad es como el conocimiento que puede ejercer esa persona en la sociedad, y ya la socialización política es como la participación de ese sujeto en la sociedad y en su relación con el Estado. Básicamente, pues, es como eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ya con esto damos por terminada la etapa 2 con relación a la interrogante que hemos planteado. Muchísimas gracias a todos y gracias por la atención prestada. Gracias, que estén muy bien.